Retornamos. Realidad en contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión. Usted puede sintonizar este canal en todas las plataformas digitales. Boreal Televisión a nivel del planeta, también en canales dominicanos en Estados Unidos y todos los sistemas de cables en el país. Boreal Televisión. Licenciado, hay un tema que manejan mucho los abogados en audiencia, es el relativo a la aquiescencia. ¿Qué significa eso? Bueno, porque muchos abogados confunden lo que es la aquiescencia con la no objeción o la no oposición. Muchos abogados en justicia dicen, mire, cuando una parte dice que se requiere o solicita alguna medida de instrucción, dicen, damos aquiescencia. Y es un peligro fuerte, porque quizás lo que usted quiso decir, no nos oponemos. Y decir no nos oponemos no es igual a dar aquiescencia. Cuando usted da aquiescencia, usted se adhiere a las pretensiones de la parte accionante en justicia, usted como demandado. Cuando usted dice doy aquiescencia a esa demanda o a esa petición, es porque usted se está sumando a las pretensiones de la otra parte, no necesariamente que usted se está queriendo establecer que no se opone porque usted tiene el fin de objetar algunos puntos de esa demanda, no. Desde que usted dice doy aquiescencia, usted se está sumando a todos los puntos controvertidos. A todos los puntos de la otra parte. Sí. ¿Y usted qué se busca con eso? Con la aquiescencia. ¿Cuál es el efecto número uno? Ponerle término a cualquier litigio judicial, porque la aquiescencia es estar de acuerdo con el otro. Él quiere tal cosa y yo como demandado doy aquiescencia, pues no hay más que discutir. La controversia termina y esa litigio concluye. Y por ejemplo, cuando el abogado dice en audiencia, vamos a solicitar un plazo para la comunicación de documento, un plazo 15 días que le concede el juez a la parte demandante, transcurridos esos 15 días más al demandado. Cuando una de las dos partes dice que no se opone, ¿qué efecto produce eso? No, es normal porque... ¿Es de derecho? Es normal porque aquí se dice que es de derecho, porque es una medida de derecho normal. Sí. Porque usted está hablando de la comunicación de documentos. Y la comunicación de documentos no constituye un incidente. La comunicación de documentos es simplemente una norma de derecho. Medida de instrucción. Ni siquiera, es una medida más de derecho que de instrucción, porque en realidad es que el artículo 49 y siguiente de la ley 834 establece que las pruebas documentales es en la instancia que se deben requerir, ¿no?, para que tengan efecto de prueba conforme a la norma procesal, porque yo no puedo venir a decirle a nadie para violar lo que es el principio de la lealtad procesal, de que yo voy a concluir en un proceso sobre el fondo y voy a salirme con algunas pruebas que yo tengo guardadas, si yo no la he puesto en causa durante la instancia, ¿no? Yo tengo que solicitarle al juez que esas son las pruebas que yo pretendo hacer valer para que en esa instancia asuman una condición de principio de controversia. Recuerde usted el principio de lo controvertido, para que esas pruebas puedan debatirse, así no se quebrante ni se viole el derecho de defensa de las partes envueltas en esa litis. ¿Cuántas comunicación de documentos puede solicitar el abogado en el desarrollo de la instancia? Bueno, la ley contempla una. Lo que sucede ¿Pero hay prórroga? No, la ley no contempla prórroga. No. La norma procesal no contempla prórroga. Aquí se ha hecho un uso de práctica el que un abogado diga que no pudo producir sus documentos probatorios, ¿no?, y necesita una prórroga para que se le dé la oportunidad para que él pueda localizar esas pruebas. Y los jueces lo hacen. Inclusive, no solo le dan una, le dan hasta más. Pero es el derecho de defensa. Amparado en el derecho de defensa. Amparado en el derecho de defensa, para que las partes que son las dueñas de su proceso no puedan quejarse y puedan decir mañana que se le quebrantó esa tutela efectiva y ese debido proceso. Y el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad, bueno, los jueces dicen está bien, sí, pero llega un momento que se usa como medio dilatorio y cuando se determina que esa medida de derecho constituye una excepción del procedimiento con carácter dilatorio, los jueces pueden decir, esta será la última prórroga que se le dará, so pena de quedar desierta en la próxima audiencia. Perfecto.
¿Pueden las partes representarse por sí solo en materia civil? Claro que sí, claro que sí. Sin abogado, sin constitución de abogado. Bueno, si la persona es abogada, si es abogado y es demandado o demandante, puede asumir como abogado su propia defensa. Pero si no es abogado y es solamente una parte accionante en justicia, lo recomendable sea que se haga asistir por un abogado, porque si va sin abogado, en materia civil no se comparece de manera personal, se comparece mediante constitución de abogado. Y si usted como demandado, como persona física o moral, demandada, va allí, a usted no le van a escuchar. ¿A quién es que van a escuchar en su representación? Es al abogado, porque estamos en un procedimiento de carácter civil. En materia inmobiliaria también, aunque no existe la figura de la constitución de abogado, y puede usted ser escuchado en la materia de tierra, pero ¿quién le va a defender si usted no es un técnico en el derecho? Entonces, cuando se hacen litigiosos los asuntos de tierra, se hace necesario que alguien le defienda. Estando el demandante presente en la audiencia y no constituyó abogado porque él decidió ir a la audiencia, ¿el juez puede ordenar la continuación y decidir al fondo? Bueno, si esa parte le solicita al juez que detenga el proceso hasta que él pueda tener la oportunidad de conseguir un abogado que le defienda, el juez se detiene y el juez no va a conocer el fondo y le va a decir, mire, para cumplir con el principio de igualdad procesal, ese señor vino sin abogado. Sí, él se identifica como parte demandada, pero su abogado no pudo venir o no ha podido localizarlo o se le dijo que venía y no vino. Yo voy a promover el aplazamiento, que él me lo ha solicitado, para que esa persona pueda obtener un abogado que le asista y así se cumple con esa parte de la igualdad procesal. Efectivamente, vamos a hablar de la sentencia en defecto, porque aquí sí hay mucho que decir. La parte no compareció, no constituyó abogado, el día de la audiencia yo voy, la parte no está representada, entonces la ley me da el derecho de concluir pidiéndole al juez que se pronuncie el defecto en contra del demandado, no obstante estar legalmente citado. ¿Cómo se desenvuelve ese asunto? Bueno, es que hay dos tipos de defecto en materia procesal civil. Hay un defecto por falta de concluir y hay un defecto por falta de comparecer. En materia procesal civil, el defecto por falta de comparecer es el que usted acaba de expresar. Esa persona fue demandada en la octava franca de ley, no constituyó abogado y como en materia civil, procesal civil, se constituye mediante, se asume una representación o se comparece por constitución de abogado, entonces usted podrá solicitar que sea tomado el defecto por falta de comparecer, no obstante emplazamiento legal. Y usted puede también, si no ha depositado sus pruebas, solicitarle al juez que le dé un plazo de 15 días para usted entonces depositar el justificativo, el motivado de esas conclusiones conjuntamente con sus medios probatorios. Y sí se puede. Y será una sentencia en defecto que tendrá entonces un plazo no más de 6 meses para que pueda ser entonces notificada por tratarse de un defecto por falta de comparecer. Una vez usted consigue su sentencia, usted no la notificó durante esos 6 meses, se considerará no pronunciada como manda el 157 del Código de Procedimiento Civil. Pero puede solicitar al tribunal a través de una instancia la rehabilitación de esa sentencia, ¿no? Bueno, porque si usted no notificó esa sentencia que tenía un plazo Sí. de caducidad de 6 meses, la otra parte que haya tenido ganancia o que haya sucumbido, vamos a ponerlo así, podría entonces en ese sentido, usted no le ha notificado la sentencia, el plazo no ha corrido, Sí. podría apelar y en la apelación solicitar que se considere no pronunciada, perimida, esa sentencia, que sea anulada por considerarla por no haber sido notificada conforme a los plazos establecidos por la ley y por ser una sentencia en defecto, pues evidentemente que se considere no pronunciada. En el caso distinto, si fuera un defecto por falta de concluir, habría que entender que la otra parte constituyó abogado y no fue ese abogado a concluir,
ya el defecto no sería por falta de comparecer, porque compareció mediante constitución de abogado y fue por falta de concluir. En ese sentido, conforme al 149 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, esa sentencia, aunque es en defecto, pero va a ser considerada o reputada contradictoria, porque hubo una comparecencia. Lo que pasó fue que no se concluyó. Sería entonces un defecto por falta de concluir y se convertirá en una sentencia reputada contradictoria. Efectivamente. Inmediatamente vencido el plazo de los 30 días para que la parte que sucumbió pueda accionar, ya sea, o 15 días para la revisión. Hay 15 días para la revisión y 30 para la apelación. ¿Es así? No, porque cuando usted habla de revisión, sí, usted quiere decir oposición. Oposición, 15 para la oposición El plazo, y 30 de el apelación. plazo de la oposición son 15, Sí. y lo conocerá el mismo tribunal. Pero es que la oposición, como un recurso ordinario, igual que el de apelación, guardando la distancia, porque el de apelación tiene un efecto reformatorio y el otro es de reformación. Uno de reformación y otro es de retractación. El de oposición sería el de retractación y el de apelación el de reformación. Entonces, ¿qué sucede? Si hablamos del de retractación, el de oposición, está muy limitado el camino, porque solamente se pueden intentar recursos de oposición contra sentencias en defecto por falta de comparecer y que haya alguna dificultad en la notificación. Porque si alguien hizo defecto por falta de comparecer, pudo ser porque hubo un defecto en la notificación, en el emplazamiento, y no se cumpliera con eso, y toda demanda debe ser notificada a persona o a domicilio. Si no se cumplió con eso, esa persona puede hacer oposición y eso genera una retractación y la conocerá el mismo tribunal. Y no es verdad que si la otra persona quiere apelar, no puede hacerlo. Lo puede hacer desde el mismo día que le notifican la sentencia, porque un plazo corre dentro del otro, no es uno al vencimiento del otro. Bien, hacemos una pausa, regresamos en breve con este interesante conversatorio con el licenciado Reinaldo Enríquez. Regresamos en breve.